Nuevamente con ustedes, tengan un buen día. Hablaremos siempre de pediatría. Esta vez tocaremos el tema de los 5 pecados capitales que comete el pediatra, que cometemos los pediatras. Y vamos a confesarlos a ustedes, señores pacientes. El primero de ellos es que el médico, el pediatra, nosotros no somos pacientes. Quiero decir de que no tenemos la paciencia de escuchar muchas veces a los padres, no tenemos la paciencia de las explicaciones largas, detalladas que quieren hacer los padres. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros conocemos en medicina las enfermedades y sabemos más o menos el camino que siguen. Es como, por ejemplo, si hay una infección importante, sabemos que va a haber fiebre, que puede ser de 1 o 3 días. En un proceso respiratorio sabemos que habrá tos, que a veces va a provocar vómitos, en otros casos va a agitar al paciente. Entonces nosotros como médicos conocemos algunos datos y el camino que sigue la enfermedad, y es por ello que a veces los padres nos lo repiten o nos lo dicen, y nosotros, impacientes, tratamos de adelantar un poco más esos pasos. Disculpas nuevamente por ese pecado. Aparte hay que considerar que los padres no son médicos y no son semiólogos, es decir, que no conocen esos datos médicos precisos de cada enfermedad, y es por ello que ellos, los padres, ustedes, nos los explican a su manera, y es natural que muchas veces sean muy detallistas. No es malo. Es el primer pecado del pediatra. El otro es la insensibilidad que hemos ganado nosotros a través de la carrera médica, en la cual nos hemos acostumbrado a ver pacientes enfermos, a ver enfermedades benignas, enfermedades malignas, enfermedades terminales y hasta la muerte. Esa insensibilidad lleva muchas veces a que pongamos con menor valía o demos un poco menos de importancia a síntomas que preocupan mucho a los padres. Un padre, cuando ve a un niño de algunos meses con unos granitos o con algunas manchas o con algunos síntomas digestivos o respiratorios a nivel nasal, sin que sean preocupantes o alarmantes, para los padres sí son motivo de preocupación y de alarma, porque tienen un tesoro, un niño que recién empieza su vida y que recién empieza a defenderse, y es por ello que se alarma. Pero nuestra insensibilidad viene a ser el segundo de los pecados de nosotros los pediatras. Por otro lado, el tercer pecado es la irritabilidad, el cansancio, incomprensión, el estrés, la susceptibilidad que tenemos muchas veces y que los padres a veces la resienten y por supuesto que sufren por ello, pero detrás de esa irritabilidad o de ese aparente descuido hacia lo que nos dicen los padres, siempre queda en nosotros el sumo, el resumen, lo más importante de los detalles o de la historia que nos cuenta el paciente. Entonces, pese a esa disipación probable que tuviéramos, siempre queda lo importante. Digamos que en toda una frase que va a indicar que hay una infección, nos quedamos con el dato de fiebre 40 o escalofríos como ejemplos de cosas que son las más saltantes de los datos que nos brinda el paciente. El cuarto pecado capital sería que no somos muchas veces comprensibles hacia los padres, comprensibles por ciertas situaciones que los padres tienen que pasar. El apuro de llegar a la consulta. Y muchas veces los padres llegan tarde, pero llega tarde el padre
y el niño es el que aparentemente va a pagar por ese pecado de los padres, lo cual hace que debamos ser comprensibles y ese pecado debamos corregirlo. Debemos comprender de que todo aquello que se dirija o digamos hacia los padres va a repercutir en lo que va a hacer el padre con el niño o con su enfermedad. Por ello, necesitamos tener más comprensión de ese aspecto para que la enfermedad sea tratada en el niño. Y por último, otro de los pecados que tenemos, dentro de los muchos, tenemos el quinto, es el de muchas veces confiar en la medicina profesional, en la tecnología, en los análisis, confiarnos en un niño aparentemente bien, un niño aparentemente sano. Pero el organismo, el niño no es una máquina, la medicina no es matemática. Puede haber del 100% de probabilidades un 1% o un 0 punto y pico por ciento que puede escapársenos como probabilidad de que algo sucediese, algo que no está previsto, algo que se nos puede haber escapado en ese 0 punto y pico por ciento. Entonces, esa desconfianza debemos tener, debemos escudriñar, debemos exprimir prácticamente y tratar de sacar el máximo de datos de los padres para no pasar y no estar en ese 0 punto y pico por ciento de casos en los cuales puede haber cosas inesperadas, fortuitas, cosas que escapan a lo habitual, que escapan a la pediatría habitual. Estos son los pecados capitales principales que he podido rescatar y que los comparto con ustedes. Muchas gracias.